damos la bienvenida a toda nuestra teleaudiencia que se vincula a esta hora con Salud Mental Positiva. Bueno, con ustedes, como siempre, les acompaña Maura Alejandra Herrera Brau, neuropsicóloga clínica, y de mi mano, Carlos José de los Reyes Aragón, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Aleja, buenos días, ¿cómo has estado? Súper bien. También queremos saludar a todos nuestros televidentes que se conectan hoy a Salud Mental Positiva por CTV Barranquilla. Qué bueno, Carlos. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy actual. Justamente hemos estado hablando, ¿cuántas redes sociales tienes tú? En este momento tengo activas 3 redes sociales y tengo mis amigas que están al borde del colapso porque no tengo una cuarta. Exacto. Y en este mundo moderno es muy frecuente tener muchísimas redes sociales. Hay negocios que se mueven por redes sociales, pero también hay otras transacciones, llamémosle emocionales, que también pueden estar allí inmersas. Y esas redes sociales definitivamente han transformado la forma como interactuamos y evidentemente tiene un efecto muy importante sobre nuestra salud física y también sobre nuestra salud mental. Si bien es cierto que ha habido muchas investigaciones y mucha literatura que ha mostrado que hay un impacto no siempre muy positivo de estas redes sociales en poblaciones particulares, por ejemplo en adolescentes, también hay algunas investigaciones que han mostrado algunas de las bondades, o sea que no se trata de satanizar algo, sino de ver, bueno, cuáles son los efectos y usarlos responsablemente. Para eso, tú tienes un invitado que nos vas a presentar ahora. Tienes toda la razón, Carlos. Es un tema que nos han pedido bastante en nuestras redes sociales y para eso, como tú decías, tenemos un gran invitado. Él es el doctor Humberto Molinello. Él es médico psiquiatra de la Universidad Militar Nueva Granada, con 35 años de experiencia en la atención en niños, adolescentes, familias y pareja. Atiende consulta de psiquiatría infantil en el CARI. Actualmente es profesor de pregrado en medicina de las universidades Libre y Simón Bolívar. Es profesor de posgrado de las especialidades de pediatría de ambas universidades y de la especialidad de psiquiatría de la Universidad Simón Bolívar. Doctor, para nosotros es un gran placer tenerte hoy aquí en nuestro programa. Hombre, gracias Alejandro y Carlos por estar aquí en Salud Mental Positiva. Me siento muy a gusto en compartir por lo menos un tema de mucha actualidad como ustedes han hecho en la introducción. Así que vamos a hablar de este tema tan importante hoy en día. Bienvenido a Salud Mental Positiva y bueno, lo primero es siempre preguntar cómo es ese efecto que tienen las redes, cómo influyen las redes sociales en nuestra salud mental y emocional. Lo que hay que decir primero es que nuestro cerebro, bueno, siempre está escaneando la realidad, ¿no? Y la escanea auditivamente a través de los órganos de los sentidos, pero también visualmente. Las redes sociales como tal, el internet y todo lo que tiene que ver con las pantallas, indudablemente estimula el cerebro y tiende a crear redes de este tipo, y esto se establece alrededor de aproximadamente 15 días en adelante. De tal manera que construir un hábito dura aproximadamente 3 meses, construir un verdadero hábito. De tal forma que esto, como produce placer, genera la secreción alta de dopamina en un sitio que se llama núcleo accumbens, y esto va a generar la red del placer que hace que la persona que se expone constantemente, y hay un tiempo definido para hablar de ello, o sea, más de 2 horas diarias del uso continuado de las redes para cosas lúdicas, no para trabajo, va a producir en el adolescente o en el escolar que se expone a estas redes a quedar adicto, y eso es lo grave de todo este proceso. Ok, estamos hablando entonces, para recapitular lo que nos ha dicho ya el doctor Humberto, en realidad corresponde a una tendencia en donde nuestro cerebro se habitúa, ¿cierto? Después de cierto tiempo, de algunas semanas, algunos meses, y además tiene una implicación cerebral que, en primer lugar, podríamos decir, doctor, que ese sistema de recompensa química es un sistema adaptativo que nos dice, bueno, esto es bueno para ti normalmente, por ejemplo, comer, ¿cierto? Todas las cosas que nos llevan a mantener la especie, la supervivencia, pero cuando se empieza a recibir ese placer, básicamente, como lo dice usted, en términos de redes sociales, de mantenerme en la pantalla con esos estímulos visuales, multimedia, enriquecidos sensorialmente, pues entonces se genera esa misma satisfacción, pero que se mantiene allí en un ciclo del cual es tal vez difícil salirse. ¿Qué pasa cuando un adolescente entonces tiene esa abstinencia? Porque de pronto el papá le dice, y te castigo con esto, y qué repercusiones podría tener.
En los procesos de crianza, indudablemente, la presencia activa o proactiva de los padres es necesaria para los hijos, ¿verdad? Pero hoy estamos ante un hecho muy real, es que ambos padres tienen que trabajar. Entonces los hijos se quedan expuestos a un vacío real, ¿no? Porque los padres no están y el niño tiene que acudir probablemente al cuidado de una persona a la cual lo dejan para que lo cuide durante la ausencia de los papás o de pronto las redes. Entonces los padres creen que esto es como, entre comillas, una niñera barata y esto no resulta así. Resulta realmente dañino porque va transformando las redes neuronales. Con el tiempo, cuando muchos padres no se dan cuenta, el niño ya está atrapado en esto y prefiere estar afuera, no está compartiendo en la casa. Hogar significa reunirse alrededor del fuego. Pero bueno, aquí no tenemos chimenea, pero sí tenemos la mesa. En la mesa de mi tiempo, pues los papás se reunían alrededor de uno. No había celulares, no había redes, no había nada de esto. Y uno conversaba, o sea, dialogaba. Ellos sabían qué le estaba pasando a uno, pero hoy en día no. Hoy en día uno cree que los hijos se sienten bien teniendo en la habitación todas las pantallas posibles y esto lo que produce es un aislamiento del niño con respecto a la familia. El padre no sabe qué está pasando en su vida, cómo le está yendo en el colegio, cómo es la interacción con los amigos, cómo son los logros, cómo él maneja las frustraciones. O sea, ese tipo de cosas que son tan humanas en la comunicación, en el sentir, en el vivir de un ser humano que está en crecimiento, a veces los padres lo descuidan. Y el niño cae preso entonces de las redes, y en las redes encuentras de todo encuentras ahí. Lobos disfrazados de oveja, comunidades que producen daño en las creencias. ¿Y esto qué va a producir? Un vacío. Los niños están copiando, imitando conductas extranjeras, patrones culturales que no son los nuestros, y eso hace que el niño, al contraste acá, tú ves claramente, bueno, ya no es tan típico ver como las tribus urbanas, pero uno ve y alcanza a ver en los centros comerciales chicos y chicas que se visten de una manera muy particular. Por supuesto, el adolescente está buscando identidad y esa es una de las tareas básicas que él tiene que cumplir. Entonces la identidad lucha contra los papás, pero busca identidad afuera. Y afuera es que las tienes ahí en las redes inmediatamente. Es el ya, el enseguida. O sea, la satisfacción inmediata a través de la dopamina. Y esto produce indudablemente que este chico, buscando esto, cada día quede mucho más atrapado en estas redes. Doctor, interesante todo esto que nos mencionas, pero me ha causado curiosidad algo y es, ¿existen investigaciones en torno a qué edad promedio sería como lo indicado para que nuestros papás en casa puedan tener en cuenta como, bueno, hay cierta edad donde mi hijo ya puede tener una red social o qué se ha dicho en torno a esto? Las sociedades, por ejemplo, americana y de pediatría son contundentes en una edad muy clara. O sea, los niños antes de los 2 años no pueden usar ningún tipo de redes, pero uno lo ve en los aeropuertos, en los sitios, en otros lugares cuando uno viaja. Pero realmente antes de los 2 años está casi que prohibido neurológicamente. Pero después de ese tiempo el niño puede acceder, por ejemplo, a ver un programa de televisión en la cama de los papás cuando el niño es un preescolar, un escolar. Es delicioso porque está compartiendo con la familia. O sea, eso es un acto de integración familiar. Pero cuando ya al niño se le regala una tablet en el cumpleaños o se permite que use la red o que lleve el celular al colegio, el niño se distrae naturalmente y esto hace que el niño deje de funcionar adecuadamente. Lo otro importante que también hay que decirlo es que las redes se usan a veces en sentido negativo. En sentido negativo significa que en las redes a veces se hace lo que se conoce el matoneo o el bullying y esto se llama ciberbullying. Ya el niño no solamente es maltratado en el aula escolar, sino 24/7, ¿verdad? Constantemente a través de las redes, el niño que es considerado la víctima de este grupo es matoneado con el ciberbullying a través de las redes y esto es algo negativo. Y esto también es otro elemento, además del vacío que ya había comentado, que es el maltrato a través de las redes a las cuales los niños de nuestro tiempo se están viendo expuestos. Niños que tienen vulnerabilidades, por ejemplo, discapacidades de algún tipo, o que son obesos, o que no rinden en el colegio, o que tienen dificultades familiares y que las reflejan en su escuela. Estos niños empiezan a ser las víctimas propicias de depredadores psicológicos, sociales que están allí en el colegio. Y esto empieza a producirse y a afectar la salud mental de estos escolares y de estos adolescentes. Así es, Doc. Muy importante. Pero antes de la otra pregunta, Ale, me parece interesante resaltar algo que ya ha dicho el doctor y es cómo el acoso cibernético o ciberbullying puede al final
maximizar el alcance, porque ya no es solo en el aula de clase, unos cuantos chicos que están allí, sino que además es todo el impacto y toda la difusión que podría tener solo un video, una frase, porque es que al final se vuelve viral y termina siendo algo que además ya sale de control completo incluso del perpetuador, el perpetrador, sí. Sí, eso es importante lo que has dicho, Carlos, porque definitivamente estamos hoy expuestos con todo esto de las redes a que nuestros hijos sean víctimas, ¿no? Cuando hay una víctima siempre hay un victimario y muchas veces el victimario ha sido víctima previamente. En el caso del bullying siempre hay 3 elementos claves a trabajar cuando esto se da. 1, la víctima, por supuesto. 2, el victimario, que también hay que trabajarlo. Y el otro son el coro pasivo, que son los que están aplaudiendo lo que hacen los testigos y lo que hace el victimario. Entonces estos 3 elementos hay que trabajarlo. He observado que algunos colegios, cuando se detecta la víctima, y he tenido algunos pacientes que desafortunadamente han sido víctimas de ciberbullying, los colegios, algunos, no todos, tienen una actitud muy pasiva con respecto a la intervención. Yo creo que difundir, así como en este programa, este tipo de información valiosa es clave para que se logre impactar positivamente en la comunidad escolar. Súper importante esto, que todos tengamos en cuenta que tenemos esa obligación de atender la situación a tiempo. Doctor, ahorita tú mencionabas algo y es pues todo lo que nosotros como padres, como profesionales estamos observando, y es el tema de los influenciadores, ¿no? Cómo los niños, nuestros jóvenes e incluso nosotros de adultos, ¿cierto? Estamos expuestos a muchos influencers en la era digital y bueno, esto de una u otra manera tiene un impacto sobre nuestra vida. Pero quisiera saber específicamente, doctor, en las redes sociales y este tema de los influenciadores, ¿tienen un impacto sobre la salud mental, sobre la autoestima y sobre la imagen corporal de las personas? Alejandro, tú has dicho algo muy importante, es que en nuestra cultura del tener a nuestros hijos, incluso nosotros a veces somos víctimas de ello, queremos tener, queremos poseer y muchas veces descuidamos el ser humano como tal, ¿verdad? Entonces personas como tú los describes, influenciadores, impactan negativamente en nuestros hijos, en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque le ponen un estándar de éxito a veces muy alto. La figura humana, por ejemplo, el concepto de belleza en la mujer es algo que agobia a muchas niñas que no pueden sentirse bellas porque son un poquito gorditas. Y esto explica muchas veces que el incremento grave en las conductas del trastorno de la alimentación, como anorexia o bulimia. Entonces, ese tipo de cosas indican que hay una mala influencia y que lo otro es que no hay una supervisión parental. Por eso yo creo que la comunicación empática humana entre el padre y el hijo es fundamental para que el padre monitoree de primera línea cuando están apareciendo estos primeros síntomas preocupantes en el hijo que uno tiene, ¿verdad? En el paciente que le llevan a uno para descubrir y prevenir. Y por supuesto, no usar banderas rojas cuando ya todo está grave, sino usar banderas naranjas, que es la prevención. Muy, muy importante eso. Antes de la otra pregunta que teníamos ya planeada, me llama la atención esto. Entonces, ¿podríamos decirle a nuestros padres cuáles son esos indicadores que deberíamos considerar real, no para la bandera roja, sino para la bandera naranja? Exactamente, esas banderas naranjas que ¿cuáles serían esos indicadores, esas características, comportamientos, cambios que podríamos ver en nuestros jóvenes que nos están indicando que algo está pasando y que es necesario indagar y buscar ayuda? Bueno, el padre conoce al hijo, indudablemente, y el conocer al hijo conlleva que cuando hay estos cambios sutiles, por ejemplo, un indicador clave era un niño que tenía un buen rendimiento escolar y deja de tenerlo. Un cambio, por ejemplo, es que el niño antes hablaba, se integraba mucho más y deja de hacerlo. El niño está apático, está aislado, cambia sus hábitos alimenticios, problemas en el sueño, problemas en el comportamiento en general. Este niño probablemente esté manejando una ansiedad muy grave o de pronto esté iniciando un proceso depresivo por todo este concepto de vacío que él está sintiendo en su interior. Entonces, descubrir esto oportunamente va a evitar lo que dolorosamente estamos viviendo hoy en día, que son las conductas de autodaño. Las conductas de autodaño son copias muchas veces de modelos extranjeros. Yo recuerdo que hace muchos años esto no existía, el hecho de que la gente se cortara. Las niñas se cortan más que los varones y esto puede mirarse a ser
muchas lecturas, diría yo. Por ejemplo, puede ser un suicidio simbólico, enmascarado, puede ser una forma de botar la ansiedad, de calmar la ansiedad. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, esto simboliza para ellos que es que están sufriendo por algo que para ellos es muy doloroso, y esta es una forma de enmascarar el dolor. Cuando ellas se hacen las cortaduras, están enmascarando un dolor psíquico muy importante. Muchas veces tiene relación con el acoso, con el bullying, con el ciberacoso, o a veces dolorosamente con otra experiencia que la voy a mencionar, que es el abuso o el maltrato, ¿verdad? Y esto es algo grave que muchas niñas que se hacen cortaduras lo están sintiendo, lo están viviendo, y eso es algo que hay que percibir con las banderas naranjas y denunciar también, y por supuesto tratar. Claro. Incluso cuando no encajan o sienten que no encajan dentro de los estándares de belleza, ¿verdad? También he llegado a hacerlo por esta razón. Claro, claro. Es que yo creo que la mujer, bueno, son dos cerebros diferentes. Cuando un niño es XY, que es un varón, y eso hay que tenerlo claro porque hay cosas que hay que definir con claridad. Un varón es XY, el cerebro es masculino porque en ese momento hay un gen que se llama gen SRY a la 6ª semana de gestación, donde hay un baño de andrógenos, hay un baño de testosterona, y esto va a producir un cerebro masculino. Y lo otro, que si es una hembra XX, no hay presencia de testosterona. Entonces los niños son diferentes a las niñas, los niños se comportan diferente a las niñas, y eso se ve también en las conductas que uno ve. La belleza entonces tiene que ver con el cerebro femenino. La mujer también es criada en el concepto de género para sentirse y verse bella. Cuando ellas no cumplen estos cánones de belleza, indudablemente la niña se siente mal. La niña se siente fea, entonces ella empieza a hacer lo que tiene más a la mano, son restringir los alimentos. Cree ella que la delgadez, porque ese es el concepto que hay en las redes, la mujer bella es la mujer flaca, la mujer garbosa, la mujer no sé qué, la mujer que se viste así. La mujer gordita es como descalificada, tú eres fea, y a la gordita es una de las víctimas más propicias en el colegio para ser agredida y hacerle matoneo. Esto es algo muy grave realmente. Así es, y es preocupante ver cómo ahorita utilizan entonces las redes sociales para poder ejercer este tipo de maltrato. Ah, sí, claro, claro. Los niños vulnerables son maltratados ya no solamente en el colegio, sino también en el espacio cibernético, ¿no? O sea, el maltrato es constante, es una cosa gravísima y que el niño no puede escapar de ello, ¿verdad? Entonces esto le produce a la víctima ansiedad, depresión y lo más grave, las ideas de suicidio, que a veces, bueno, tienen un desenlace fatal. Sí, ya hemos hablado, Humberto, de todas las... toda la influencia que hay sobre los niños y cómo genera esto ansiedad. Pero hablemos un poquito también de depresión, cómo estas redes sociales pueden también contribuir a que se desarrollen ya episodios o procesos ya depresivos. Sí, bueno, la depresión hay que diferenciarla de una emoción con la cual todos nacemos, que es la tristeza. Uno se vuelve triste por cosas negativas que le pasan, pero es un proceso transitorio, ¿verdad? Por ejemplo, se muere la mascota de la casa y uno se torna triste, uno realiza un duelo, algo que no salió bien en un paseo, en un examen, uno se siente triste, pero uno elabora el duelo más o menos en un tiempo prudente, ¿verdad? Y la mayoría de la gente lo supera, pero hay gente que tiene la vulnerabilidad para la depresión o también experiencias negativas que producen mucho estrés en el niño. Puede ser el maltrato, puede ser la soledad, puede ser el no sentirse bien calificado, el no sentirse atendido, el sentirse discriminado, el hecho de sentirse raro, diferente. Por lo menos los niños con TDAH son niños que se sienten diferentes. Y estos niños al final son discriminados también. O sea, el no sentirse incluido va a producir depresión. Entonces, esta depresión puede ser muchas causas las que la generan, ¿verdad? Entonces, además de la genética, está lo epigenético, que es toda esta vivencia que el niño tiene. En asocio con las redes, el niño busca entonces el escape a través de las redes, y en las redes lo que él encuentra es muchas veces el vacío. Y el vacío es la soledad, y cada día él se va atrapando mucho más. Mira que en la respuesta cerebral son dos cosas diferentes, ¿verdad? La mujer tiene un ocio comunicativo cuando usa las redes. Ella usa las redes
para comunicarse. El varón usa las redes para hacer un ocio lúdico. ¿Y esto qué conlleva? A que los varones hacen algo que se llama el gaming, ¿no? Entonces el gaming es realmente jugar un gran tiempo, pasar gran parte del tiempo haciendo juegos en línea, a veces apostando, ya sería el gambling, ¿no? Entonces, pero todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y manejar estas sutilezas que pueden llevar a algo mucho más grave en el tema de la salud mental de los preadolescentes, los adolescentes y por supuesto los escolares también. Algo muy, muy importante e interesante, fíjese esa diferenciación en el perfil de quién utiliza las redes. Y antes nosotros hemos también desarrollado algunas investigaciones en el para qué se usan las redes y las repercusiones, las implicaciones que tienen ese uso, no solamente el tiempo de uso, frecuencia de uso, sino también el tipo de uso que se le da a los dispositivos. Y antes explicabas también, Humberto, era cuando se usa con fines no académicos, porque sin duda al fin académico sí hay muchas investigaciones que demuestran que hay una ganancia importante. Pero quisiera tal vez también preguntar qué hacer entonces como padres, qué hacer si identificamos estas banderas, ojalá naranjas, sí. Y también qué hacer entonces para disminuir, promover que ese aislamiento no sea mayor, porque al final ese niño que utiliza eso como juego realmente es un aislamiento, y que tal vez la niña que aunque lo utiliza con fines comunicativos se aísla de la persona que realmente está desde el punto de vista físico cercanamente. Entonces, ¿qué hacer como padres para prevenir o para trabajar con eso? Bueno, el concepto podría llamarse como aguas desbordadas, ¿no? O sea, la idea es que las aguas vuelvan a su cauce. Volver a su cauce significa entonces varias cosas. Uno, que los padres tengan un papel mucho más protagónico en el hecho de ser papás. No solamente es calidad, sino también cantidad de tiempo en el tema de la crianza y desarrollo de nuestros hijos, ¿verdad? Ese es un punto clave. Y lo otro, el uso adecuado de la red, entonces la supervisión parental cuando esto se permite. Y lo otro, revisar qué está pasando con nuestros hijos. Ya no solamente usa las redes para el estudio, sino la usa para otras cosas. El ocio lúdico que yo te decía y el ocio comunicativo que emplean cada cerebro masculino y femenino tiene que ver con eso. Entonces, la supervisión parental significa esto, que el niño puede jugar la FIFA, puede jugar otro juego. Y lo interesante es que cada día surgen juegos cada día más atrapantes, ¿no? Visualmente, en la trama que hacen, en la violencia que también generan estos juegos en línea, que hacen que el niño quede mucho más expuesto y quede mucho más atrapado. ¿Por qué? Porque esto produce altas dosis de dopamina, que es la que va a estimular el núcleo accumbens, que tiene que ver con el núcleo del placer. Entonces, yo creo que la presencia parental es fundamental. El hecho de restringir un poco las redes es fundamental. Compartir en familia es algo necesario, es mandatorio, para que el niño se sienta como con un mayor sentido de pertenencia. El sentido de afiliación y de pertenencia es un mecanismo sano que tenemos que fomentar en nuestros menores, en nuestros pacientes también con sus padres. Entonces creo que a eso hay que apuntarle. Eso en la parte del hogar, o sea, en el escenario de la casa. En el escenario de la escuela, que también es otro escenario que hay que intervenir, hay que hacer la intervención en el colegio. Yo creo que ya algunos colegios lo están haciendo, ¿no? O sea, los colegios ya están apuntando a que ya no lleven los celulares a la casa, al colegio, y que ya hay una restricción del tiempo en el uso del celular también, solo para cosas muy puntuales. Pero la idea es evitar que el niño pase mucho tiempo acá. Yo que soy profesor universitario, a mis estudiantes tengo que decirle, bueno, cuando empiece una clase que pongan esta cosa apagada, porque estamos en la interacción docente-discente, ¿verdad? Profesor-alumno. Entonces, esto está pasando incluso ya en personas un poquito mayorcitas. Entonces, con mayor razón, hay que hacer el énfasis a nivel escolar. El colegio tiene que ponerse las pilas con esto, escuchar lo que dice el terapeuta o las personas que ayudan, y también la Asociación de Padres de Familia. Yo creo que la Asociación de Padres de Familia tiene que ser retroalimentada para que ellos también exijan al colegio estas normas que son preventivas y en algún momento muy curativas también para cierto tipo de pacientes. Descubrir cómo es el matoneo que pasa, porque siempre eso ha existido. El tema es que ha habido un pico muy alto de gravedad, pero siempre ha habido la burla, la mamadera de gallo, como decimos acá. Claro. Pero esto es algo que es jocoso y no pasa de cierto punto. Pero cuando ya la cosa es a mayor, que se busca una víctima y esa víctima la llevan hasta el punto como cosas por el estilo de que
tú debes matarte, tú eres muy fea, tú no debes existir. Entonces esto se convierte en una voz interna en el niño que es la víctima o la niña que es la víctima, y finalmente el niño termina haciendo este tipo de cosas. Queda obsesivamente como atrapado rumiativamente en esa idea, y eso hace que finalmente el niño haga un acto o un intento de suicidio. Y es lo grave de todo esto. Así es, doctor. Incluso esto que has venido mencionando me llevó a recordar que hace unos días leía unas investigaciones que se hicieron en España acerca de un análisis que se realizó sobre todos los dispositivos o las herramientas a nivel neurocognitivo que utilizan estas empresas que han diseñado estas redes sociales, y realmente las investigaciones decían: nos quieren atrapados. Bien, nos quieren atrapados y quieren a nuestros hijos también atrapados, y utilizan esos mecanismos, ¿cierto? Como tú mencionabas, mecanismos cerebrales, juegan con ese mecanismo de recompensa para que nosotros generemos algo que se llama ansiedad, ¿sí? Entonces, que el solo hecho de no ver las redes sociales, entonces ya hay algo que nos incita nuevamente a tomar el celular, a revisar las redes sociales, a que nuestros niños estén constantemente revisando cuántos likes tuvo la fotografía, cuántos likes tiene el video o el contenido que acabas de subir, porque incluso están generando, siendo tan chiquitos, están generando contenido, y a veces contenido sin ningún significado. Entonces, es importante mencionar esto, que el uso excesivo de redes sociales en diferentes edades, estamos hablando en los niños, en los adolescentes y en los adultos, ¿bien?, puede llegar incluso a generar un trastorno de ansiedad. Claro. Entonces quisiera como que ampliáramos un poquito este tema referente a la ansiedad que genera el uso excesivo de redes sociales. Esto has dicho algo importante, Alejandra, es que cuando un chico empieza a usar constantemente las redes, esto va a producir cambios neuronales muy importantes en su cerebro. Entre eso es que empieza a comportarse como un adicto, en este caso un ciberadicto, ¿verdad? Y esto va a producir alteraciones en todas las esferas mentales y somáticas de este niño. Empieza a vivir lo que es el síndrome de abstinencia. Primero el craving, ¿no?, que es la búsqueda necesaria cuando el padre le impide que use las pantallas. El niño que ya está tomado con este cuadro clínico muy grave, indudablemente estalla, hace estallidos de irritabilidad, de rabia, de pataletas, de agresividad, porque él quiere eso, que es el consumo de su droga cibernética. Lo otro es que también hacen síndrome de abstinencia. Después de cierto tiempo de no uso en el día, ellos buscan desaforadamente y tienen que recibir la dosis de estar allí en la pantalla, buscando estos likes que tú mencionas, ¿verdad? Y lo otro es que se presenta la tolerancia. La tolerancia significa que cada día ellos van a requerir horas, más tiempo para recibir el estímulo. Ya esa cantidad de tiempo no les satisface. Lo otro que se veía incluso en la pandemia es que los peladitos recibían clases y resulta que él tenía abiertas muchas ventanas. Entonces hoy los pelados son muy habilidosos para abrir varias ventanas. Entonces reciben un multiestímulo de diferentes fuentes y de diferentes sabores los estímulos, ¿verdad? Entonces el chico se siente muy atrapado. Entonces hay que tratarlos como adictos realmente. Hay que hacer un proceso brusco de retirada y que él empiece a sentir los síntomas naturales que va a sentir, la abstinencia como tal, y hay que ayudarlo. Ayudarlo significa que a veces hay necesidad también de medicar a este paciente. De todo esto es algo grave que se vislumbra. Aparece la ansiedad, aparece la depresión, aparecen estos síntomas somáticos de ansiedad y de abstinencia, y todo esto altera el patrón de sueño, el patrón cognitivo, las ganas de incluso hacerse daño porque no es satisfecho de esta forma, y la búsqueda insaciable de este estímulo visual que es tan importante para su cerebro en este momento. Entonces estamos abocados a una sociedad muy ciberadicta. Aunque el término no es aceptado por las nosologías psiquiátricas vigentes, uno ve en la práctica que esto sí ocurre. Niños atrapados en esta ciberadicción que tienen mala calidad de vida y que sus padres también tienen mala calidad de vida. Por supuesto, uno revisa qué pasa en esta familia que está ocurriendo esto. Son familias disfuncionales, muchas de ellas son padres ausentes, hay conflicto familiar, hay violencia intrafamiliar, probablemente el padre sea alcohólico en muchos de estos casos. Entonces hay que revisar pormenorizadamente este tema, porque no solamente hay que hacer la intervención en el niño,
Hay que hacer la intervención también en los padres como tal y por supuesto ya en algo mucho más macro que es en la escuela. Y creo que este tipo de programas sirve para manejar algo que dijo Jung, que es el inconsciente colectivo. O sea, hay que trabajar también esto como arquetipos y valores a nivel de la sociedad en general. Yo creo que nosotros tenemos todos este compromiso y parte de esta información apunta hacia ello, ¿verdad? Entonces vamos a seguir en esta tarea porque es muy importante para producir niños, adolescentes y familias cada día como más sanas y mucho más adaptadas. Así es, y ese es el mensaje que Salud Mental Positiva quiere llevar a las casas hoy. Quiero cerrar antes de dar la palabra a Aleja, es que realmente debemos dejar o deberíamos nosotros primero como padres, ¿verdad? Como adultos, dejar de vivir también entre likes, ¿no? Entre likes y esa conexión virtual o esa conexión digital, sino realmente reencontrarnos. Es muy triste a veces llegar a restaurantes y ver una familia entera, comenzando con los padres pegados en el celular y no compartiendo en un espacio que en principio era un hogar, ¿no? Alrededor de la comida, alrededor de la mesa es que se empezaban a comunicar. Ese es el mensaje, comenzamos por nosotros mismos, démosle opciones a nuestros niños y adolescentes diferentes también, leamos, compartamos, hagamos otras cosas. Porque es cierto que también, cuando lo decía Humberto, están ausentes los padres o familiares, probablemente es un escape y tal vez es el único o uno de los pocos que tienen y que saben manejar bastante bien en términos tecnológicos, pero bastante mal en términos de control y de las emociones. Y algo importante, el ejemplo empieza por nosotros mismos. Así es. Sí, lo otro es que el niño realmente copia lo que ve, ¿no? A veces copia lo bueno que hay en la casa, que sería lo ideal. Y a veces copia cosas negativas, que es el mal ejemplo también. Lo que se llama identidad con el agresor. Muchas veces los niños que reproducen, es el caso de los victimarios, realmente son niños que también han sido maltratados y que son maltratados. Y que ellos proyectan esta agresión en los compañeros vulnerables que están en la escuela. Entonces también hay que hacer una intervención integral, por supuesto, en esta persona que también agrede a los otros, porque también él está sufriendo de alguna manera. Entonces hay que trabajar de forma, como yo diría, integral, biopsicosocialmente a las personas que están implicadas y que son los protagonistas de este cuadro, ¿no? La víctima, el victimario y los que son testigos como tal. Y por supuesto en esto está inmerso la familia y la escuela también y la sociedad en general. Así es, doctor. Doctor, de este tema, mejor dicho, nos encantaría seguir hablando. Yo sé que todos estamos aquí muy concentrados en lo que estás diciendo y en casita también todos están aprendiendo muchísimo el día de hoy. Y como decías tú, Carlos, es la idea, que llegue a todos los hogares y que ustedes sean multiplicadores de esta información. Doctor, agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación para hablar de este tema tan importante y sabes que, bueno, Salud Mental Positiva tiene las puertas abiertas para ti siempre que quieras hablar de diferentes Me siento honrado, agradecido en estar aquí compartiendo con ustedes este espacio que es maravilloso y que cumple una gran función social. Así que no, Alejandra y Carlos, muchas gracias. Estoy muy contento siempre de estar aquí con ustedes. Bienvenido siempre. Muy bien, gracias. Y a ustedes en casita también les damos las gracias por acompañarnos en un episodio más de Salud Mental Positiva. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como SM Positiva y en las plataformas digitales del canal CTV Barranquilla. No olviden que ahí estamos prestos a atender cualquier inquietud que ustedes tengan en torno a la salud mental. Y para ustedes un gran abrazo.